gmail.com. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios. Danos like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros. Si deseas anunciarte, aumentar tus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 22 14 24 63 96. Recuerda escuchar Halo, nuestro nuevo canal juvenil en el cual puedes escuchar la mejor música a las 24 horas del día, ya sea a través de www.ansusmultimedios.com o búscanos como Halo Radio Online o descarga la aplicación. Solo tienes que buscarla como Halo Radio Online, disponible en Play Store. Y pues bueno, hoy es jueves, ahora sí que muy buenas y calurosas tardes. Nos viene acompañando Alejandro Vázquez Campos, él es historiador y nos viene a hablar sobre una fecha que, bueno, pasó el día de ayer, lo que para todos es pues el 5 de mayo, que rápidamente se vivió de manera diferente en esta ocasión. ¿Tú qué nos puedes decir así rápidamente a comparación de otros años? ¿Cuál fue pues la sensación o tú cómo lo percibiste? Sí, pues bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de Ansus Multimedios. Pues bueno, yo creo que han sido 2 años distintos en cuestión de celebración, porque pues en Puebla es una fecha importante, porque pues básicamente la batalla va a suceder aquí. Sí, así entonces, pues se preparaba un desfile, ¿no? Había un desfile cívico-militar, que si nos ponemos exquisitos, pues también podríamos decir que este desfile tenía toda la estructura de un desfile fascista, ¿no? Como se hacían en estos gobiernos dictatoriales fascistas, con los militares y demás. Y pues bueno, por cuestiones de la pandemia se ha suspendido. Sí. Se hicieron ahí algunas pues celebraciones mucho más como para conmemorar, ¿no? Exacto, ¿no? Para recordar que pues, obviamente estábamos en una fecha importante y cosas de ese tipo. Sí, no dejar pasar la fecha, pero ya no con todo esta verbena popular que había, ¿no? Sí, el desfile y que después la gente se iba a la feria y pasaba ahí gran parte de su día, que incluso hasta en muchos lugares pues era un día de asueto, ¿no? En cuestión laboral, y ahora ya no. Por esta misma situación, pues muchos ya estuvieron laborando. Sí, así es. De hecho, ayer le comentaba aquí a mi compañero de control, le decía, oye, es 5 de mayo, no hay desfile, no hay feria, digo, pero se siente como si fuera 5, ¿no? La verdad, sí. Como que se te queda esa sensación de, pues ahora sí que como tal de la fecha, ¿no? Y rápidamente, solamente haciendo el comentario, es que fecha tan festejada en Estados Unidos, ¿no? Que obviamente tiene que ver con, tiene sus razones históricas, tiene sus raíces históricas de por qué Estados Unidos es de, pues, vamos a decirlo así, nuestro vecino del norte, que se encuentra completamente pues, alegre y contento de que México haya pues, como tal derrotado a los franceses, ahora sí que en ese 5 de mayo, ¿no? Pero ¿qué te parece si empezamos ahora sí que por el principio, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que motiva pues, como tal al ejército de Napoleón a querer pues, como tal conquistar o empezar a hacer, vamos a decirlo así, sus pininos para poder apoderarse de México? No sé, ¿tú qué nos podrías comentar al respecto? Sí, pues bueno, todo viene desde la época colonial, ¿no? Es decir, cuando España llega y conquista esos territorios, no permite que ninguna otra potencia se instale en estos territorios, ¿no? No permite que holandeses, británicos, ni demás, salvo Portugal, que estaba en la línea de Alejandría, que lo que actualmente ahora es Brasil le va a pertenecer, y pues bueno, la parte de las 13 colonias británicas que van a pertenecer a Nueva a la corona británica precisamente, pero todo el territorio ahora américo-hispano, no va a tener otra intervención más que de Portugal y de España. Entonces digamos que desde ese punto de vista, cuando las colonias se independizan, Napoleón ve la oportunidad de poder intervenir en estos territorios. Si ya España había tenido un proceso de intervención y había saqueado estos territorios, pues bueno, Francia también tenía esa posibilidad. Y además, en estos tiempos ya con la conformación de Estados Unidos de América, se había desarrollado la doctrina Monroe, que tiene la premisa de América para los americanos. Entonces tampoco permitía que países europeos explotaran los recursos de América, ¿no? Él es quien lo va a hacer, y nos podemos echar también todo un programa hablando de la intervención de Estados Unidos en todos los procesos de América Latina, y siempre ahí va a estar. Entonces no permite que estas potencias intervengan. Pero además en Estados Unidos va a haber un proceso de secesión, la guerra de secesión en Estados Unidos, por lo cual
Francia ve la posibilidad de intervenir sin que Estados Unidos se lo impida, y además es el momento en el cual Francia puede colocar tropas en un territorio vecino a Estados Unidos y evitar que se siga expandiendo territorialmente y también que se apropie de otras extensiones territoriales a lo largo de América. Entonces, eso tiene que ver, digamos, en el plano internacional, lo que tiene que ver fuera de México. Pero dentro de México también viene un proceso complicado para el país, porque estamos hablando de un periodo de inestabilidad. Inestabilidad social, inestabilidad política e inestabilidad económica. Salimos de una guerra de 11 años, de la guerra de independencia, y entonces se están conformando 3 proyectos de nación. Un proyecto imperialista y 2 repúblicas, una que va a ser conservadora y una liberal, con una república centralista y una república federal. Entonces, mientras que el grueso de la población está buscando cómo alimentarse, cómo sobrevivir, tratar de reconstruir caminos y activar un poco la economía, pues hay grupos políticos, ¿no? Por ejemplo, masones de la logia yorquina o de la logia escocesa, que van a estar buscando establecer sus proyectos de nación aquí en México. Y por otro lado, un grupo de personas que han tenido privilegios desde la corona, lo han ido heredando, quieren instaurar también un sistema político que les convenga, que sería una monarquía, no una monarquía absolutista como sucedía en Europa, pero sí por lo menos una monarquía constitucional, donde va a haber un emperador, va a haber un parlamento que lo va a ayudar, y de esta manera ellos van a también tener ciertos privilegios. Entonces, si nos vamos un poquito al final de la Guerra de Independencia, pues con el Plan de Iguala y lo que hace Iturbide y Vicente Guerrero, pues es básicamente hacer la paz, pero buscando la conveniencia de los dos grupos, tanto los privilegiados como el grueso de la población, pero el proyecto político con el que se van a gobernar va a ser con un emperador. Y entonces surge el primer imperio mexicano, que va a estar al frente de Iturbide, un gobierno de más o menos 11 meses que no va a funcionar. Y hay un grupo de mexicanos que se quedan con esa espinita, ¿no? De que, a ver, sí logramos tener un imperio, pero no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Pues porque Iturbide no tiene linaje de emperadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un emperador extranjero. Y un grupo de estos mexicanos conservadores viaja a Europa. Entre ellos, por ejemplo, está el hijo de José María Morelos y Pavón, Juan Nepomuceno, si no mal recuerdo el nombre. Sí, va a viajar con ellos y se van a estar entrevistando en las distintas casas reinantes. Recordemos que en México estuvo la casa de los Habsburgo, después hubo un cambio con los Borbón y ya viene toda esta parte de la independencia. Y entonces ellos se entrevistan con estas casas y finalmente Napoleón, se dice que la esposa fue quien tuvo mayor injerencia para que lograra apoyar este grupo de mexicanos. Mira. Era española, entonces digamos ahí tenía como cierta relación. Entonces es la que va a intervenir para que busque a alguien que pueda venir a gobernar. Entonces le ofrecen el imperio mexicano a este gobernante y Napoleón les va a dar o les va a postular precisamente a Maximiliano de Habsburgo, que es una consecuencia entonces precisamente de esta batalla del 5 de mayo. Si lo vemos como un periodo de guerra, pues va a ser un periodo que se extiende de 1862 hasta 1867, cuando termina precisamente ese segundo imperio. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en la escuela nos enseñan la batalla del 5 de mayo como un hecho aislado. Vinieron los franceses, el pago de una deuda, se ganó la batalla. Pero no nos explican qué es lo que viene detrás, que ahorita lo estábamos comentando, y también qué sigue precisamente a esa batalla del 5 de mayo. Entonces tenemos, digamos, estos dos contextos, el internacional o el externo, y también el interno con esta inestabilidad y buscar un proyecto de nación. Después de este primer imperio, en lo que los otros están buscando un emperador en Europa, aquí se están peleando por establecer una república, entre centralista, federalista, hay golpes de estados, está la dictadura de Santa Anna, un golpe militar. Y en este golpe militar hay un banquero, ¿no? El México, básicamente, la economía o el gobierno se apoya del clero, que obtuvo muchas riquezas durante la colonia, porque heredaba propiedades y algunas otras cuestiones más que manejó. Además tenía un control de la población. Nacías,
Entonces te bautizaban y tenías un documento que decía que existías. Okay. Te casabas y el matrimonio solamente era válido por la iglesia. Fallecías y para que te pudieran enterrar, los panteones estaban controlados por la iglesia. Incluso si ustedes piensan en los panteones, por ejemplo, de los municipios o de los pueblos, todavía están alrededor de la iglesia. Sí, así es. En su gran mayoría, o si no se encuentra todavía así, hay vestigios de cruces, ¿no? Y, por ejemplo, rápidamente, al menos en el lugar en donde yo vivo, antes así era. La iglesia, frente a la iglesia estaban como tal el cementerio, después obviamente creció y lo tuvieron que mudar. Sí, una porque crecen y la otra también porque se crean las leyes de reforma. Okay. Entonces le van a quitar todo este poder a la iglesia. Dice, a ver, la iglesia tiene que ver con la cuestión de las creencias, que se dediquen a ello. Y lo civil tiene que ver con el Estado. Entonces el Estado comienza a hacer una serie de reformas para que se desamorticen los bienes de la iglesia. Una, porque estos bienes los va a subastar el gobierno para obtener ingresos, porque no tenía dinero. Y la otra también, para que toda esta cuestión administrativa ahora la controle el gobierno. Entonces, nacimientos, te dan tu acta de nacimiento, matrimonios por el civil, falleces, actas de defunción. Entonces, el gobierno ya comienza a controlar estas cuestiones de la sociedad civil. Y en estos dos panoramas es en el momento en el cual se va a dar esta batalla del 5 de mayo. Ok, bueno, ahora sí que pasando a lo que podría ser el siguiente punto es, cuando escuchamos batalla del 5 de mayo, resuena inmediatamente el ahora sí temible ejército francés, ¿no? Pero en verdad, ¿qué ejército es el que llega como tal a México, ¿no? Por ahí, ahora sí que en alguna otra plática que hemos tenido con otros historiadores nos han dicho que ese ejército era meramente un ejército de exploración, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos puedes contar al respecto? Vamos a decirlo así, de la llegada de como tal de los franceses a México, porque yo creo que eso, a partir de ya ser lo más palpable de decir, ¿sabes qué? Es que ya llegaron, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Es un ejército que efectivamente es el mejor ejército del mundo en cuestión de milicia. Tienen el reconocimiento de la batalla en Crimea, en Italia. Entonces es un ejército bien disciplinado, bien armado, incluso tecnológicamente las armas van a ser superiores a las mexicanas, ¿no? Los mexicanos incluso van a tener armas que todavía sobreviven a esta guerra de independencia, ¿no? Donde se tiene que cargar por la boca del fusil y demás, entonces te quita tiempo. Sí. Y muchas cuestiones. Ellos sí vienen bien preparados. Es un ejército pequeño, no viene el gran ejército en comparación con un año posterior. Digamos que este primer ejército va a ser de unas 3,000 personas aproximadamente. Okay. Y el siguiente ejército, o cuando vienen a reorganizarse, ya va a ser un ejército de cerca de 40,000, ¿no? Okay. Entonces, sí, podría parecer una avanzada, pero entre ellos pues vienen personajes o soldados bien preparados. Viene el 9º batallón, 9º batallón de infantería, vienen los suavos, ¿no? Que creo que son los personajes que más reconocemos dentro de esta batalla. Entonces sí vienen soldados bien, ¿no? Por así decirlo. Sí. La cuestión aquí es la soberbia que va a tener Lorenzés. Entonces Lorenzés, desde que llega, sabe que México está fracturado, que está dividido. Incluso un día antes de la batalla se presentan en Atlisco un enfrentamiento entre un ejército conservador que venía a apoyar al ejército francés y la caballería que venía a apoyar a Zaragoza, y por eso es que Zaragoza se queda sin caballería el día de la batalla. Va a tener cerca de 500 caballos nada más, pero toda la parte de la caballería pues se va a quedar en el enfrentamiento en Atlisco para evitar que se unan o alguna otra situación. Entonces sí es un ejército bien preparado. Pero este ejército, decíamos, viene un poco sobrado, por así decirlo, porque además incluso las raciones que ellos traían eran aproximadamente para unos 4 meses y medio de comida, ¿no? Pensando en que estuvieron un tiempo enfrente de Veracruz, después desembarcaron y comenzaron a hacer el recorrido por Veracruz y la Sierra de Acutzingo, ¿no? Que ahí hay un pequeño enfrentamiento también, y posteriormente, como lo dicta el camino tradicional de Veracruz hacia la Ciudad de México, pues van a pasar hacia Puebla. Zaragoza decide plantarse antes de entrar a la Ciudad de México y decide que Puebla es un buen lugar
porque apenas pasó la batalla de Acutzingo, entonces es un lugar próximo en donde puede reorganizar las filas rápidamente, marcar una línea de defensa y entonces poder hacer un ataque, porque finalmente este ejército de Oriente es lo último que va a detener al ejército francés respecto a la Ciudad de México. Entonces sí es un ejército bien preparado, también es un ejército que le gusta tomar, ¿no? Y que le gusta tomar vino. Si traían raciones de para 4 meses, ¿no?, de alimentos, entonces traían el doble o el triple de raciones de vino, ¿no?, por soldado. Y además de eso, pues un ejército lleva el equipo de enfermería, doctores y demás, pues ellos traían hasta cantineras, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?, cómo venía. Ese dato es bastante interesante. Sí, parecería que venían precisamente de exploración, ¿no? Como que sí, vamos a ir, vamos a ganar, vuelta, sí, ¿no? Vamos a avanzar y vamos a llegar paseando a la Ciudad de México, la vamos a tomar y no vamos a tener ningún problema. Yo creo que ese también fue el problema precisamente del ejército francés, y por eso es que van a sufrir la derrota el 5 de mayo. Entonces, Lorenzés viene confiado, básicamente es una proclama en donde dice que ya van a tomar la ciudad, que van a ganar y sin ningún problema van a llegar a la Ciudad de México. Ok. Bueno, y ahora sí lo que es como tal esta fecha del 5 de mayo, que ahora sí que siempre se menciona que como tal los indígenas como tal de la Sierra Negra de Zacapoaxtla fueron parte fundamental. ¿Qué nos puedes decir al respecto de? Sí fueron importantes en la estrategia de defensa. Decíamos hace ratito que Lorenzés peca de soberbia. Si nosotros nos ubicamos en los fuertes de Loreto, bueno, está el de Loreto y el de Guadalupe, sí, ¿no? Entonces, si nos colocamos en medio, que sería más o menos a la altura de donde está ahorita el recinto ferial, ajá, por ahí más o menos, y si si quitáramos la estructura y lográramos ver hacia el estado Cuauhtémoc, podemos ver todo el terreno, ¿no? Si quitáramos las casas se veía la serie de lomeríos y a un costado está una serie de barrancas por una hacienda que había de ese lado. Entonces lo que va a hacer Zaragoza es establecerse de ese lado, ¿no? Establecerse entre los dos fuertes para poder defender y hacer básicamente una barrera. Entonces el ejército francés, más bien él se anticipa a lo que va a hacer el ejército francés, ¿no? Dice, seguramente con esta soberbia que tienen nos van a querer atacar de frente, nos van a querer vencer, y si nosotros los logramos detener aquí, ya lo hicimos, y si no, ya van a pasar, y si acaso hay un pequeño regimiento de 2,000 soldados, pero no va a ser ningún problema, y van a avanzar sin preocupación. Entonces lo que hace es establecerse en estos fuertes. Llega el 3 de mayo, entonces tiene 2 días básicamente para establecer estas líneas de defensa. El ejército de Oriente es un ejército compuesto por otros batallones, por ejemplo, de San Luis, de Oaxaca. El de Oaxaca es curioso porque el general no era Porfirio Díaz, venía Mejía, pero Juárez pone a Mejía como el cuartel maestre, entonces es el que está por encima incluso de Zaragoza, y lo que va a suceder es que le va a delegar este poder a Porfirio Díaz, y desde ahí Porfirio Díaz ya va a comenzar a tener importancia en la cuestión militar, que eso le va a permitir que años después se convierta en presidente. Entonces digamos que desde ahí comienza su carrera, por así decirlo, ¿no? Entonces, y dentro de estos batallones y demás, va a estar el batallón del Estado de Puebla, de la Guardia Nacional de Puebla. Okay. Este es un batallón que está compuesto por 6 grupos, y de estos 6 grupos solamente uno es de Zacapoaxtla, ¿no? Hay 4 de Tetela, uno de Zacapoaxtla, y el otro, si no mal recuerdo, es de la zona de Cuetzalan, okay, toda esa parte. Si nos vamos a los números, solo el 11% de ese batallón van a ser de Zacapoaxtla. El 0.3% van a ser de la cabecera, ¿no? 0.6-0.3% van a ser de la cabecera. ¿De dónde viene el error o la asignación de que el grupo viene de Zacapoaxtla? Precisamente del general, que es el que en el informe de decir cuántos soldados vienen, de dónde y demás, él comete el error de decir que son de Zacapoaxtla. Y cuando se le está informando a la presidencia lo que está ocurriendo, pues entonces llega esta información y digamos que a partir de ahí
se comienza a regar, ¿no? Entonces es como una cuestión histórica ahí que los de Tetela defienden todavía, ¿no? Diríamos por ahí un teléfono descompuesto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, va a venir, si ustedes van a Tetela, en el municipio, pues, está un pequeño museo dedicado a los Tres Juanes, que son de esta región, que son los que van a estar dirigiendo este ejército, junto con los Xochapulcas, ¿no? Exactamente, aquí Controles nos estaba pasando ese dato histórico. Sí, los Xochapulcas. Entonces, viene este grupo, se reconocen ya. Incluso a mí me ha tocado escuchar en los comentarios del desfile que ya no hacen alusión tanto a los Acapoaxtlas, sino más a los Xochapulcas, ¿no? Entonces, ya se les está reconociendo, pero la verdad es que si tuviéramos que darle el gran mérito, pues yo creo que sería más hacia la parte de Tetela, que son los que aportan más en este batallón. Y van a ser importantes porque incluso Zaragoza pedía 2,000 suelas de huarache, ¿no? ¿Y para quién eran? Para este batallón. Entonces venían descalzos, muchos no traían fusil, no traían rifles. Sí, no traían como tal, ¿no?, armas, ¿no? Traían el machete. Y es algo que finalmente a los franceses también los va a sacar de onda porque no lo esperaban. Entonces, cuando Lorenzés va a atacar, lo hace de frente, digamos que gira un poco hacia la derecha para entrar por un lado de la barranca y entre los dos fuertes. Y lo que hace Zaragoza al ver este movimiento es girar. Entonces, en lugar de defenderse, digamos, viendo hacia el estadio, gira un poco hacia la barranca, y entonces va a tener un bloque entre los dos fuertes, y lo que va a hacer es que cuando atacan, primeramente los franceses se reorganizan y vuelven a atacar. Cuando hace el contraataque, ya después del tercer ataque francés, es que va a mandar a la caballería de un lado y va a mandar precisamente a los Acapoaxtlas del otro. Entonces los Acapoaxtlas pues van a bajar o van a descender por el lado de la barranca, e incluso dentro de las bitácoras de los generales y demás se redacta, ¿no?, que era una madrugada lluviosa, el terreno estaba complicado y que veían cómo descendían de las copas de los árboles, ¿no? O sea, era un ataque finalmente sorpresivo. Sí, así es. Y entonces este movimiento permite que Zaragoza gane en este contraataque, y los franceses se van a replegarse, ¿no? Con esta organización que tienen y demás, se van a replegar. Zaragoza duda si seguirlos y atacar y dar un toque definitivo, porque no sabe si se van a reorganizar y volver a atacar, si la parte del ejército conservador se les va a unir para volver a atacar, y entonces los dejan que se replieguen y finalmente se van a regresar hacia la parte de Veracruz, hacia la parte de Acutzingo, y ya no los van a seguir, ¿no? Pero probablemente la historia hubiera cambiado si es que lo siguen, y además porque no sabía si se iban a comportar de la misma manera ya en terreno abierto, ¿no? Que es una forma distinta de pelear. Sí, así es. Fíjate que algo que acabas de mencionar, y también me parece un punto que siempre ha resonado en lo que es la historia de la batalla del 5 de mayo, que es la lluvia como tal, ¿no? No sé, ¿tú crees que las cosas hubieran sido diferentes si no hubiera estado lloviendo? Probablemente se le hubiera complicado más al ejército de Oriente tal vez defenderse, pero yo creo que el resultado hubiera sido el mismo. ¿No? Por esta cuestión de la soberbia que va a tener Lorenzés, de pensar que lo va a tener todo fácil, porque incluso él va a tener información de cómo se están poniendo las líneas de defensa, ¿no? El obispo de Puebla le va a estar dando información a Lorenzés, algunos otros conservadores de aquí de Puebla y demás le van a estar dando esta información a Lorenzés, y él pues básicamente lo ignora, ¿no? Porque incluso si él hubiera dado la vuelta y entra por el sur, o sea, sin problema llega a la ciudad de Puebla, la toma y se acabó, ¿no? Entonces Zaragoza hubiera tenido que mover toda la defensa y hubiera sido más complicado, ¿no? Sí, entonces yo creo que las condiciones iban a favorecer, pero yo creo que el resultado finalmente hubiera sido el mismo, con un triunfo para el ejército de Oriente. Ok. Otra cosa que me parece que es también un factor bastante importante, ahora sí que ya para lo que es pues como tal el tema histórico, ¿no? En muchas ocasiones llegamos a pensar que fue el día de la batalla, ¿no? O de cualquier evento histórico, y que a partir de eso ya pues obviamente ya todo fue paz y miel sobre hojuelas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de qué pasó después de como tal
después de la batalla, ¿no? En el aspecto social, político, militar, no sé. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, decía hace ratito que es una guerra en realidad de 5 años. Sí, ¿no? así es. Del 62 al 67 inicia precisamente con esta suspensión del pago de la deuda externa. Uh-huh. Se van a hacer ahí los tratados de la soledad. España, los ingleses se van a retirar, pero Francia ya con estas intenciones se va a quedar. Entonces comienza, digamos, desde este momento. Sí se va a ganar la batalla como tal, como efectivamente nos lo han enseñado, pero la guerra se va a perder. ¿Por qué? Porque justamente un año después, igual en mayo, van a regresar los franceses. Hace rato decía que el ejército era pequeño, van a regresar cerca de 40,000 soldados, y lo que va a suceder... Aquí nos comentan también, ahora es que Controles nos pasa el dato, que otro evento también fue el de la batalla del 2 de abril. Sí, exactamente, que es el sitio de Puebla, que es una de las consecuencias. Entonces regresan los franceses y van a sitiar la ciudad de Puebla. Zaragoza ya no está. O sea, Zaragoza estuvo al frente del ejército de Oriente, está muy al pendiente de los soldados heridos y demás, los va a estar visitando, y en estas visitas se va a enfermar de tifoidea y se va a morir, ¿no? Entonces, él ya no está en este segundo ataque francés. Llegan las tropas, van a sitiar Puebla por cerca de 69 días aproximadamente. Incluso los túneles que ahora se abrieron, el que está ahí en San José, que da hacia los fuertes, hacia la parte junto al estadio Ignacio Zaragoza. Si ustedes lo recorren, pues es un túnel que tiene varias salidas, precisamente porque por ahí se pasaban las municiones y demás, para que los soldados pudieran combatir, pudieran defenderse. Ya estaba González Ortega como gobernador. Llega el momento en el que ya no pueden defenderse, ya no tienen municiones, ya no tienen alimentos, rompen las armas, queman todos los documentos, destruyen los documentos y se rinden. Entonces el ejército francés va a tomar la ciudad de Puebla ahora sí, en el 63, van a llegar a la Ciudad de México, y unos meses después va a llegar al puerto de Veracruz Maximiliano y Carlota, y se va a establecer el Segundo Imperio Mexicano, que va a durar aproximadamente 3 años, hasta el 67, cuando fusilan precisamente a Maximiliano en el Cerro de las Campanas, allá en Querétaro. Entonces, esta guerra se prolonga hasta 1867, y como consecuencia de esta batalla, pues digamos, es la toma de la ciudad de Puebla, con el sitio en abril, posteriormente el Segundo Imperio Mexicano, y después de ese Segundo Imperio ya va a venir otra vez la restauración de la República con Benito Juárez, y desde ese momento México ya va a tener como característico, como forma de gobierno, una república federal. Entonces, desde 1867 hasta la fecha, tenemos ya una forma de gobierno establecida, y ya no esta inestabilidad entre si una república centralista, una federal o incluso una monarquía. Entonces, esa sería como parte de la consecuencia, o lo que continúa a y que incluso el periodo de Maximiliano es un periodo revisado ya por varios historiadores. Es interesante. Algunos no le dan tanta importancia, ¿no?, en cuestión de que asumen una postura política, ¿no?, de un gobierno liberal y de la república y de defender la república, y por ejemplo esta cuarta T y demás. Pero la verdad es que el gobierno de Maximiliano tampoco es tan malo como nos lo han contado, ¿no? Okay, por ejemplo, ¿nos podrías comentar un poco sobre sí, esto? Exactamente. En Estados Unidos no habían derechos laborales para los niños. Aquí en México, ya con Maximiliano, se prohíbe que los menores de 16 años trabajen, por ejemplo. Ah, mira. ¿No? Entonces, digamos, en cuestión de dimensiones bastante amplia. Y es muy importante la cuestión de Maximiliano, porque incluso resulta ser más liberal que los propios liberales. Él va a ser el primero que va a como a reformar la prostitución, ¿no? Es decir, ve que las prostitutas tengan revisiones médicas, y una cuestión de sanidad que ni los propios liberales en su momento lo habían hecho. Tiene un proyecto de nación en el cual quiere dividir a México por provincias, con base en cuestiones geográficas, producción, clima, relieve y demás, para aprovecharlo
algo más o menos como lo que sucedió con los gobiernos comunistas muchos años después, que por ejemplo tenían proyectos económicos, ¿no? Si aquí se produce café, entonces nos vamos a dedicar a esa siembra del café y a la producción para potencializarla y que sea parte de nuestra economía. Entonces, algo así quería hacer Maximiliano, precisamente dividiendo México en ciertas regiones para ver qué es lo que se podía hacer y entonces hacer esta producción económica. ¿Podríamos decir que serían como los inicios de la geopolítica en México? Sí, se hace un instituto específicamente de geopolítica para hacer todo este trabajo. No se logra consolidar porque pues finalmente lo van a quitar. Y es que también, si nosotros revisamos la historia y estas entrevistas que tuvo con estos grupos conservadores, Maximiliano les decía todas las cosas que quería hacer, pero este grupo estaba tan fascinado porque iban a tener un emperador por fin de linaje, que a todos le dijeron que sí, ¿no? Sí. Adelante, ¿no? Y cuando llega aquí y comienza a hacer toda esa serie de cosas, sí se quedaron así como que, híjole, ¿no? O sea, no lo podemos seguir respaldando porque piensa distinto a nosotros, pero tiene la forma de gobierno que también nosotros queremos, entonces muchos lo dejan de seguir, entonces tiene ahí algunas situaciones distintas. Los liberales, por ejemplo, no lo pueden apoyar porque no es la forma de gobierno que ellos quieren, pero sí tiene ideas que son precisamente de corte liberal, entonces tampoco pueden apoyar a este tipo de gobierno y finalmente lo van a terminar fusilando. Pero Maximiliano sí tiene un desarrollo importante en México, ¿no? Sí le da un impulso que, bueno, posteriormente se va a desaparecer, ya hasta que finalmente va a llegar Porfirio Díaz y va a lograr toda esta estabilidad. Pero tampoco es que, digamos, el gobierno de Maximiliano fue tan malo. Sí, así es. Rápidamente, hace un momento nos comentabas brevemente la participación de Porfirio Díaz como tal en la batalla. ¿Qué más nos podrías comentar respecto a él? Sí, Porfirio Díaz participa como general en este grupo que viene de Oaxaca, que se va a integrar al Ejército de Oriente. Ganan, va a seguir su campaña, y cuando se hace la toma de la ciudad de Puebla, ellos van a venir a apoyar. Cuando se rinden, van a ser, bueno, son tomados presos y los van a encarcelar en lo que actualmente es el tercer patio del Carolino. ¿No? Ahí van a estar encarcelados y él se va a fugar de ese tercer patio. Si ustedes han caminado por ahí, pueden ver que es un edificio de aproximadamente 3 pisos, un edificio bastante alto, y en la parte de atrás de ese tercer patio está un callejón. Incluso muchos lo nombran con la fuga de Don Porfirio, ¿no? O la fuga de Porfirio, precisamente porque de ahí se va a escapar, va a regresar a Oaxaca, va a tomar otra vez el mando militar, y ya con la derrota de Maximiliano va a empezar una campaña en contra de Benito Juárez, de no reeleccionismo, porque Benito Juárez asume la presidencia por estar al frente de la Suprema Corte. Entonces, por cuestión de la Constitución de 1857, en ausencia del presidente, él era el que asumía la presidencia y estaba obligado a organizar elecciones, y como estas elecciones pues eran organizadas por el gobierno, pues fácilmente podía haber situaciones de fraude. Entonces, él queda otra vez como presidente y comienza a asumir el cargo. Y Porfirio Díaz lo comienza a acusar de reeleccionista, ¿no? Cosa que posteriormente a él también lo van a acusar de reeleccionista. Entonces él inicia con esta parte y posteriormente a muchos les comento, ¿no?, que Porfirio Díaz es como el AMLO de esa época, porque va a perder dos disputas presidenciales, y ya después de que muere Benito Juárez y luchando y demás, va a lograr llegar a la presidencia, ¿no? Pero sí, fácil perdió como dos elecciones. Así es. Fíjate que estos son datos muy interesantes. Hace algunos años, y porque ya tiene algunos años, pues a mí ese tema me atrajo bastante. Incluso lo estuve investigando durante bastante tiempo. Y sí, obviamente la participación de, pues como tal, de Porfirio Díaz ya como tal en la vida política de México generó bastantes cambios, algunos positivos, algunos no tan positivos. Me gustaría preguntarte, como tal, esta batalla y todas las repercusiones que tuvo, ahora sí que las batallas secundarias, lo que se perdió, fue ensamblando lo que es, ¿qué dice? Esperemos que no.
Esperemos que no. Nos dicen aquí que entonces AMLO se va a echar 35 años de gobierno. No creo, porque la Constitución no se lo permite, ya tendría que reformarla entonces, pero... Sí, así es. Pero esperemos que no. Así es. Bueno, como te comentaba, ¿tú crees que como tal la batalla y todo lo acontecido después le fue, vamos a decirlo así, dándole forma a lo que es como tal México ya en el tema políco, en el tema social, no, en la construcción de muchas instituciones y también, pues, no sé, en la formación de muchos otros grupos? Sí, yo creo que la importancia de este periodo es un periodo complicado cuando nos lo enseñan. Yo recuerdo mis clases en la secundaria cuando hablábamos de liberales y conservadores. O sea, yo decía, ¿y de dónde salieron, no? O sea, ¿cómo llegaron? ¿Qué hacían? Y me perdía, ¿no? La verdad es que me perdía en como esas que es clases. Un poco enredado, ¿no? Exacto, es un poco complejo de entender. Y ya con el paso de los años, el estudio, estar leyendo y demás, vas entendiendo ciertas cosas, y entonces cuando yo lo platico trato de hacerlo también fácil para que la gente también lo pueda comprender. Entonces, como hace rato decía, pues va a haber 3 proyectos de nación, y uno de ellos es el que actualmente vamos a estar ejerciendo, que es la República Federal. Entonces ya desde ese tiempo se viene estableciendo una forma que actualmente va a tener un impacto. Entonces, aunque pasaron ya cerca de 200 años o demás, ya tiene un impacto en nuestro presente, y es importante entenderlo porque todos estos procesos lograron que se consolidara este proyecto de nación, y entender también cómo es que entonces ahora nos organizamos por estados libres y soberanos, y que por esos estados libres y soberanos en un estado está permitido el aborto, en otros no, en unos estados ya no hay pago de tenencia, en otros sí, ¿no? Entender estas cuestiones políticas que se dan a partir de todos estos procesos, incluso cómo la Iglesia comienza a perder este poder político y económico que tuvo en México durante muchos años, porque sin estas leyes de reforma, quién sabe ahorita qué seríamos, ¿no? Podríamos seguir siendo una monarquía, tal vez. La Iglesia podría tener una mayor injerencia en los asuntos políticos. Entonces, no podemos adelantarnos o no podemos tener el atrevimiento de decir qué estaría sucediendo en este momento, pero sí más o menos podríamos imaginar un poco qué es lo que estaría sucediendo. A lo mejor los panteones podrían seguir en control de la Iglesia, ¿no? Y los que no profesan el catolicismo, pues quién sabe en dónde van a dejar a sus difuntos. Entonces vendrían como situaciones complicadas de entender, pero sí desde este momento nosotros ya podemos ir entendiendo instituciones que se van creando, incluso ministerios que posteriormente van a cambiar de nombre a secretarías y ahora es como las conocemos y demás, ¿no? Entender, por ejemplo, que en esta batalla del 5 de mayo el Palacio de Comunicaciones fue muy importante. Porque nosotros, por ejemplo, ahora, no sé, tomando la situación, ¿no?, lamentable que pasó con el metro hace unos días, en menos de 10 minutos ya toda la población sabía qué es lo que había ocurrido. Sí, así es. ¿No? Entonces, en ese tiempo, ¿cuál fue la forma de comunicarse? Pues no fue ninguno de estos medios, sino fue el telegrama. Entonces, Zaragoza mandaba telegramas, lo recibían en la Ciudad de México, se hacían 2 copias. Había un mensajero que iba corriendo a Palacio Nacional para enseñárselo a Benito Juárez, mientras que el otro salía, ¿no?, Altamirano salía y al público o a la población que estaba en ese momento allá afuera le decía el telegrama. Entonces se iban informando inmediatamente, ¿no? Cuando empiezan los cañonazos, cuando resisten y cuando finalmente dice Zaragoza que las armas se han cubierto de gloria. Okay. Entonces esa institución, ¿no?, que ahora sería la parte de comunicaciones y demás, pues son instituciones que se formaron hace muchos años, que han ido evolucionando, han cambiado nombre a lo mejor, pero las tenemos desde estos periodos. Ok, fíjate que ahorita que me mencionas como tal el papel que desempeña como tal la Iglesia, y lo mencionaste también hace rato, ¿no?, que decías que pues también aquí el obispo, sí, el es obispo el que también le estaba filtrando información para decirle, mira, ¿sabes qué? Así. Tú, desde tu experiencia y con todo lo que has leído e investigado, ¿qué hubiera pasado si, pues obviamente, la Iglesia no hubiera participado de la misma forma en la que participó, no sé, filtrando información o cosas de ese tipo? No sé, ¿qué piensas del papel de la Iglesia durante la batalla del 5 de mayo? Más que de la Iglesia, yo creo que de todo Puebla. O sea, la ciudad de Puebla era una ciudad conservadora.
¿no? Okay. E incluso todavía en la actualidad podemos ver rasgos de esa Puebla conservadora en nuestra persona, en algunos modos que tenemos para convivir con los demás. Sobre todo las personas que vienen de otros estados, inmediatamente se dan cuenta cómo los poblanos de repente somos más cerrados, más conservadores en muchas cosas. Entonces viene desde la fundación de Puebla y todo lo que va arrastrando. Entonces la ciudad de Puebla es una ciudad conservadora. A ellos, o a los pobladores de la capital, pues les convenía tener un gobierno conservador, porque iban a seguir teniendo privilegios y demás. Okay. Entonces, cuando México se independiza, ¿quiénes van a ser de los que se va a apoyar el gobierno para obtener ingresos y poder hacer algunas cosas? Del clero, ¿no? Es decir, de esta iglesia, que además de tener estas cuestiones de fe, también es agiotista. Entonces, de los agiotistas mismos y de los militares de alto rango. Entonces Puebla va a tener esas características, va a tener clero alto, va a tener agiotistas, va a tener también militares conservadores. Entonces todo eso pues permite que quieran apoyar al gobierno francés. Si Puebla hubiera sido una ciudad de corte más liberal, seguramente para Zaragoza se le hubieran facilitado muchas cosas. Por ejemplo, el que le dieran palas, picos para reorganizar ahí la parte de los fuertes, para hacer los boquetes y que pudieran salir los fusiles y demás, seguramente le hubiera sido mucho más fácil, hubiera tenido más apoyo. A lo mejor incluso de cosas tan básicas que necesitaba, ¿no? Por ejemplo, cuando se da cuenta que ya perdieron Veracruz, le pide al gobierno que las velas de los barcos se las manden para que puedan hacer camillas, tiendas y demás cosas que necesitan los soldados, ¿no? Esta cuestión de las suelas de los guaraches. Entonces seguramente hubiera habido un apoyo y esta batalla pudo haber sido mucho más fácil. Tal vez incluso en el sitio de Puebla también pudo haber sido. Ya había un gobernador de corte liberal. Incluso durante la batalla, el propio gobernador lo que dice es, a ver, los funcionarios de gobierno tienen que venir a apoyar, ¿no? Sí, a lo mejor no tienen la preparación, pero pueden llevar las municiones, pueden ayudar en cualquier cosa. Los que no quieran ayudar tienen las puertas de la ciudad abiertas para que se vayan, o sea, no nos estorben. Okay. Entonces, esa va a ser una cuestión. Incluso a las personas de 15 a 60 años les va a pedir que se ubiquen en ciertas plazas para que tengan esta función de ayuda. Entonces, digamos que la ciudad está un poco polarizada por un grupo conservador que quiere apoyar a estos franceses, que ya tiene un programa para recibir a los franceses, toque de campanas, misa en catedral, un banquete y toda una festividad, y un grupo que sí está defendiendo a la nación. Y yo creo que esto es lo importante precisamente de la batalla del 5 de mayo. ¿Cómo es que va a ser uno de estos capítulos que ayudan a la consolidación y a la conformación de la patria? Que para estos momentos es muy complicado que podamos hablar de una patria, porque está en un grupo de conservadores, tal vez un poco más moderados que quieren una república central, mientras que está el otro grupo liberal. Entonces no se logran unir los tres, ¿no? Incluso va a haber un ejército conservador que sí se va a unir al ejército de Oriente, pero también tienen así como la duda de Chin, y si tiene comunicación secreta con Lorenzés, y si al final nos da la espalda. Entonces Zaragoza también estratégicamente lo pone entre los dos bloques que está armando de defensa, para que cualquier cosa pues, inmediatamente ahí los puedan detener. Pero este grupo conservador, yo creo que ya tiene más una noción de patria, ¿no? Decir, bueno, sí tenemos intereses internos, pero eso no quiere decir que vamos a permitir que extranjeros vengan y quieran afectar esta soberanía que pudiéramos tener. Sí, entonces, yo creo que eso es lo rescatable de esa batalla del 5 de mayo. Ok. Me gustaría cerrar con preguntándote algo que me resultó bastante curioso al principio, ¿no? Cuando pues, mencionábamos el tema de que pues, ya vamos 2 años pues, sin como tal la típica... Pues el típico desfile, el ritual de después de eso, la feria. Sí. No sé, tú, ¿qué opinión tienes sobre el cómo se festeja o cómo se conmemora la batalla del 5 de mayo? ¿Consideras que es que está bien para recordarle a todos, darnos esa identidad nacional, o tú mencionabas un punto al principio, ¿no? No sé, ¿tú qué es lo que piensas sobre la forma en la que lo celebramos nosotros, ahora sí que aquí en México y en específico en Puebla como tal? Sí. Sí, es importante para Puebla porque aquí ocurre. Entonces aquí se lleva el desfile, ¿no? Incluso antes del desfile, en su momento llega a venir el presidente y hay toda una ceremonia
civil y demás, y después comienza la parte del desfile. En otros estados no se lleva de la misma manera. Claro que no. En Estados Unidos se festeja, pero ahí, y lo mencionabas al inicio, tiene que ver más por una cuestión como del orgullo latino. Sí, entonces hay algunos que aluden a que Zaragoza nace en Texas. Entonces, en algún momento celebraron el nacimiento de Texas con esta lucha en contra de los franceses, y después viene la cuestión ya de lo latino y demás, y entonces se hace ya como una fiesta nacional para los latinos allá, ¿no? Entonces desde ahí viene como esta idea. Pero para el caso de México, la realidad es que Puebla es el único que lo festeja como tal, porque ¿qué ocurre? A mí en lo personal no me gusta ir al desfile, ¿no? Incluso le comentaba a mi novia que yo decidí estudiar en otra secundaria porque la que estaba justo enfrente de la casa desfilaban. Entonces yo dije, no, yo no quiero desfilar, prefiero todos los días caminar 20 minutos a la otra escuela que ir al desfile. A mí no me gusta. Hay un estudio, no recuerdo quién es el autor, que precisamente dice, ¿no?, que todos estos desfiles tienen una estructura fascista, con la cuestión de la milicia y cómo van organizados y demás, la cuestión de que pasan y saludan, ¿no?, al estrado, y estas cuestiones, ¿no?, que vienen de los gobiernos con esta característica. Entonces a mí en lo particular no me gusta. Sí es una cuestión de identidad como poblanos que nos da. Es importante ser conscientes de este tipo de fechas por el impacto que tuvo en la consolidación de nuestra patria. Así es. No tanto para irnos a la feria y muchos se emborrachan y demás, ¿no? Yo creo que la parte de la conciencia es lo que tendríamos que rescatar, así como de otros momentos. E incluso hablando de los desfiles, pues podríamos cuestionar cómo es que se festeja el Día de la Independencia y la Revolución Mexicana. ¿Qué tipos de desfiles hay? Uno es militar, el de septiembre, y el de noviembre es de deportistas. Entonces, ¿por qué los gobiernos lo hacen de deportistas? Pues porque también hay una cuestión de conciencia que no nos quieren generar, ¿no? ¿De qué? De que el pueblo fue el que finalmente logró un cambio en una forma de gobierno con el cual no estaba siendo favorecido. Entonces también hay un discurso dentro de estas cuestiones del gobierno a las cuales tenemos que ser críticos. Entonces a mí en lo personal no me gusta el desfile. Hay miembros de mi familia que les gusta ir y también se los respeto. Sí lo veo en mi casa porque a veces no tengo nada que hacer y entonces también me pongo a verlo, pero yo creo que podríamos festejar de otra manera, ¿no? Tal vez haciendo jornadas culturales, informando sobre el papel de Zaragoza, cómo era Zaragoza, la conformación de la patria y algunas otras cuestiones que están en torno precisamente a la batalla. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Sí, muy interesante la postura. Fíjate que de manera muy personal, yo no soy poblano, soy del vecino estado de Tlaxcala, pero durante muchos años también fue una tradición muy, vamos a decirlo así, muy arraigada por todos los compañeros de la escuela, etc, etc, etc. Pero de igual forma yo sí era como de no se me hacía como tan llamativo, ¿no? Sí. El estar sentado durante bastante tiempo viendo pasar a los contingentes y todo lo demás, ¿no? O sea, sí lo veía un ratito, ¿no? Pero pues desafortunadamente pues, el desfile como tal robaba cámara en todos lados, ¿no? Y ahorita con estos 2 años que ya llevamos sin obviamente sin estar como tal a la expectativa de, yo creo que es bastante rescatable el hacer este tipo de ejercicios, como lo decías tú, el hecho de tocar estos temas, ahora sí que en los medios en los que se pueda y se dé, entonces pues, para mantener a la gente siempre bien informado, ¿no? Yo creo que el conocer nuestra historia siempre nos hará sentir, orgullosos, pero nos dará el conocimiento para saber cómo se mueven las cosas, ¿no? Y ahora sí que pues para estar bien informados y tomar buenas decisiones, ¿no? Sí, claro. Digo, esta es mi postura. Habrá quien pueda leer a otro autor y tenga una postura distinta. Claro, lo importante es que cada quien vaya haciendo su propia postura respecto a los acontecimientos y a las cosas que están sucediendo en general. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Así es. Rápidamente, por aquí tenemos un par de saludillos. Un saludo a Isabel Huerta, por aquí te deja un recado, eres el mejor, Alejandro Vázquez Campos. Gracias, Isa. Ahmed Ávila te manda saludos también. Y pues, saludos. Así es, por ahí también un saludo rápidamente a Jonathan Aguilar, que nos escucha desde Estados Unidos, que él sí se fue de Hangar 5, él sí pudo. Y pues también
Recordarles a todos que la SSH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por esto somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, inscripciones abiertas, aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca durante toda tu carrera, sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plan... plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado, y para tu seguridad realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en comunicación, administración, derecho y mercadotecnia, además también de publicidad. Nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en comunicación corporativa y maestría en alta dirección. No esperes más, recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 21 29 22 29 21 49 52. Repito, 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla, a tan solo unos metros de la esquina más famosa de México y del mundo. Aguas cuando vengan, no se vayan a caer. Cuando vengan, no se vayan a caer. Así es, pues muchísimas gracias. Recuerden que estamos a través de www.ansosmultimedios.com, Twitter como Ansos Multimedios, Instagram y Facebook como Ansos Multimedios Radio. Y recuerden que a través de nuestra plataforma ansosmultimedios.com pueden escuchar música a las 24 horas del día, así como poder echarle un ojo a las notas que subimos para que ustedes siempre estén bien informados. No te tropieces en tus estudios, recuerda, ven a la SSH. Así es, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.